El presidente Jimmy Morales ha encontrado un enemigo. No es la pobreza ni la corrupción, es la prensa independiente y cierra espacios en sus acercamientos con los medios de comunicación. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Jimmy Ataca. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Pero antes, los dejo con la nota. La falta de tino en las últimas declaraciones presidenciales ha sido la resonancia para que el gobernante adopte estrategias de reposicionamiento de su imagen y evite mostrar en público su inconformidad ante la prensa independiente, a la que atacó en su última intervención pública. Todos los días hay matutinos que se refieren a mi persona. O sea, ¿qué puedo opinar? Solo que todo lo que nosotros digamos pues tiene cierta importancia porque le ponen esa atención, aunque digan que no tiene importancia. Sectores sociales demandan al presidente que retome el rumbo y adopte estrategias políticas y de publicidad en las que evite confrontar a la prensa. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Jimmy Ataca. Hacemos, seguimiento de estas declaraciones desde ayer que el presidente Jimmy Morales se refiere a la prensa independiente y ataca pues el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Jimmy Ataca. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita Estuardo Zapeta y Daniel Herring, que viene de unas merecidas vacaciones. Bienvenido de vuelta. Muchísimas gracias. Ya lo teníamos. Ya algunos preguntaban dónde está Daniel. Pues estaba de Estoy vacaciones. aquí. Estamos acá. Estoy aquí. Comencemos con esta reacción presidencial. Desde ayer, durante un acto oficial, el presidente en su discurso se refirió a su percepción del trabajo de la prensa independiente. ¿Qué puntos debemos anotar como principales para iniciar este análisis de si esto se trata de una estrategia de comunicación o es simplemente un arrebato del mandatario? Estuardo. Bueno, básicamente lo que el presidente dijo es que alguien le dijo, ¿verdad? Que una persona de edad le dijo a él que los medios, y no se refería a los medios, se refería precisamente a una persona, a un periodista, a Mario Antonio Sandoval. Era director de Guatevisión y también vicepresidente de Prensa Libre, al final dentro del mismo grupo informativo. Y que según lo que le dijeron al presidente, eso lo dijo él, era que las noticias malas que puso en la boca del periodista Sandoval, que las noticias malas se venden solas y que las buenas había que pagarlas, ¿verdad? Y eso, básicamente, eso fue, y el reclamo del presidente es que este periodista, el periodista Sandoval, tiene mucha influencia y que si a eso le llaman impacto, ¿verdad? Lo que no dijo el presidente es de dónde venía la idea. De hecho, ya en su respuesta, en la riposta, Mario Antonio Sandoval ha sido muy claro en decir que podría ser un arrebato de otra persona de quien el presidente es un alumno aventajado en este caso, que sería de Álvaro Arzú. Y como hay que ir a la evidencia, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo mejor y lo correcto. Y después de leer este libro, Arzú y el tiempo se me fue, escrito por Méndez Víez, de hecho esa teoría está aquí. Esa percepción. Esa percepción y esa inferencia de decir, todo se descompuso. De hecho, hay una parte muy específica cuando Méndez Víez, porque el libro es pregunta y respuesta, Méndez Víez le pregunta acerca del papel de los medios de comunicación. El expresidente y ahora alcalde Arzú no se refiere a los medios de comunicación, él se refiere específicamente ni a, en principio ni a Prensa Libre, sino se refiere específicamente a Mario Antonio Sandoval. Y lo que dice era que todo antes de Mario Antonio Sandoval era muy bueno, que solo tenían buenas noticias por él y que él estaba feliz y que Guatemala era muy desarrollada y que solo apareció
¿cómo es que dice el tal sujeto Mario Antonio Sandoval? Y que entonces Guatemala se fue al... Esa es la opinión del esa fue la respuesta, y si quieren yo las puedo leer. En el libro plasmado de Arzú y el tiempo se me fue. Entonces, ayer teoría de escuché, desarrollo económico es fascinante. Sí, entonces, que desarrollarla más. Y cualquier pregunta y todo la termina siempre, porque he marcado varias de las páginas, porque son muchas en las cuales la culpa de todos los males o la tiene Prensa Libre o la tiene Mario Antonio Sandoval para Arzú. Esa es la escuela que ayer repitió atacando el presidente Jimmy Morales. Y que es no en una entrevista, sino en tarima, en un discurso oficial. Y son ideas que van circulando cada vez más. O sea, que ves que se repite de parte, especialmente de un grupo ideológico, que cómo puede ser que no se destaquen las cosas tan positivas que hay en el país, y que es precisamente la negatividad de ciertos medios de comunicación la que hace que el país se vaya hacia abajo, que es una idea completamente absurda, sin ningún tipo de evidencia empírica de ningún tipo. Hay que decir que no se está refiriendo el presidente Morales a una persona, se está refiriendo a un medio de comunicación, porque si la lógica es que el señor Sandoval, básicamente, si sigues la lógica, significa que tú tienes que pagar las noticias buenas al señor Sandoval, significa que el señor Sandoval, una vez que le pagan, llama aquí a la redacción, a los compañeros de Guatevisión, a los periodistas que trabajan en Guatevisión, y le dice: mira, tienes que dar esta noticia que nos han pagado por ella. Es decir, está llamando corrupta a toda la estructura informativa de Guatevisión y de Prensa Libre, al afirmar tal cosa, o está sugiriendo eso. Yo creo que lo está sugiriendo de una forma bastante clara. Lo desarrolla como un relato que... Y lo desarrolla básicamente ampliando, diciendo: miren, nosotros, es esta idea de que nosotros, como no cortamos el dinero de la publicidad, entonces se está atacando los medios de comunicación, y ese tipo de cosas que ha dicho prácticamente desde el primer día de gobierno. Se ha sentido vulnerable frente a las críticas. Bienvenido a la presidencia, señor Jimmy Morales. Esto, o sea, decir, no, es que 2 años después, todo el mundo habla de lo que yo digo, eso se llama ser presidente en un país presidencialista, exactamente eso. Y le pasa a todos los presidentes, entre ellos a su querido alcalde, Álvaro Arzú, que ha tenido esa clase de actitud con la prensa y con un sector concretamente de la prensa. Y obviamente hay una cuestión de tipo personal con el señor Sandoval. Pero a mí sí me gustaría destacar el hecho de que no solo está, al decir eso, no solo está insultando, porque es un insulto al señor Sandoval, sí, porque le está llamando facero directamente, sino que está insultando a todos los que de alguna manera trabajamos de una manera directa o indirecta. Nosotros, especialmente Zapeta y yo, de una manera indirecta. Nosotros no nos dedicamos a esto, además no somos periodistas, por lo menos no ejercemos de periodistas aquí, nos dedicamos a opinar, pero al final nos acaba afectando a todos diciendo: mira, lo que dicen en este programa, o si me critican en este programa, es porque no les paso dinero. Eso es algo que no tiene ningún tipo de evidencia y que es un insulto absolutamente injusto. Es un poquito, creo yo, lo que pasa con esto de se excedió el señor Iván Velázquez de su mandato, pero no nos dice exactamente dónde se excedió. Hablemos exactamente de dónde ha sido la estructura de medios de comunicación, o alguna persona o periodista concreto ha sido injusto con el señor presidente, ha sido falso con el señor presidente, sí, atacado de una manera... Si lo están extorsionando, por ejemplo, con aquello que veíamos hace unos dos días. Pero yo creo que esa es la conversación, porque es una conversación interesante que hay que tener, Nadie está diciendo que los medios de comunicación sean perfectos y cometen una enorme cantidad de errores, y en algunos casos sí existen prácticas faceras en medios de comunicación, pero es una conversación que tenemos que tener con una honestidad distinta a estas afirmaciones, a estos discursitos que se echa el señor presidente de una forma muy irresponsable. Conste que está hablando en función de presidente, no en función de ciudadano James o Jimmy Morales, y yo creo que ese es el punto. Solo para decirles de dónde viene la idea base, es página 260, donde dice: cuando me convertí en alcalde, Prensa Libre se enfocó en nuestra labor positivamente, porque no la dirigía Mario Antonio Sandoval. Esto es directo lo estoy citando directo de lo que dijo Álvaro Arzú, página 260. Y luego dice:
Pero después entró el sujeto ese, Mario Antonio Sandoval. ¿Y para qué? Y entonces empieza a relatar que entonces Guatemala se vino al trasto, que Guatemala empezó el subdesarrollo porque Arzú solo tenía desarrollo. Al poder siempre le interesa que se destaquen las cosas buenas. Esto lo hemos visto en todos los sistemas autoritarios del mundo. Lo mismo que dice Trump, lo mismo que alega Trump. Los sistemas bueno, pero Trump es un caso un poquito distinto que yo creo que podemos hablar y es un caso muy interesante. Interesante en ese caso. De estrategia de comunicación contra medios de comunicación, que no es algunas cosas, hay que decirlo. Estrategia. Se lo merecen, se lo merecen. Aquí no veo nada, lo que digo, no veo nada de estrategia. Hay veces más una vena autoritaria de querer que todo lo que se refiere a mí sea positivo, sea bueno. Porque no veo una crítica. Ahí tenemos un problema central de teoría de información y de noticia. La noticia es noticia, no es ni buena ni mala. Está muy bien, pero me llama la atención que no se refiera, por ejemplo, al trabajo que hacen algunos medios de comunicación que sí son afines. Que hay frío, es noticia, ese es frío. Morales, no entiendo dónde está lo bueno y lo malo de decir hay frío. Eso que acabas de decir, Ben, creo que es muy interesante. Es increíble teniendo la clase de medios de comunicación monopolizados por un mexicano que vive en Miami, nada en contra de los extranjeros, nada en contra, pero este tipo es un mexicano que vive fuera del país, que ni siquiera tiene que sufrir en carne propia los avatares que sufren todos los días los guatemaltecos. Esa estructura de medios de comunicación es una estructura que durante muchísimo tiempo ha tenido a Rabé como un reportero, básicamente. Y esos medios de comunicación al presidente no le molestan en absoluto. Va a esos medios de comunicación a que le entrevisten. Se pasea por Vea Canal, por favor. Por favor. Esos son los medios de comunicación que defendemos. Eso es profesionalismo. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el estándar que estamos buscando. O sea, hay un enorme fallo estructural en esta estrategia de Trump de meterse con los medios de comunicación, que ya digo, en algunos casos incluso merecida, porque hay cierto descrédito por cómo enfocan y cómo han tratado las noticias algunos medios muy importantes de Estados Unidos o de Europa. O sea, sí estamos las redes sociales han traído una crisis de los grandes medios de comunicación, que es muy interesante hablar de ella. Pero hay un gran problema con esa clase de ataque, y es que lo sustituyen con la mayor bazofia mentirosa, y eso lo hace Trump constantemente, que te puedas encontrar. Trump cita, y es muy fan de un tipo que se llama Alex Jones, que es graciosísimo por otra parte, es un tipo muy entretenido, pero que se hace eco de las teorías de la conspiración más ridículas que se puedan ustedes imaginar. Es un tipo que cree que el gobierno está controlando las mentes a través de químicos de los estadounidenses. No puede, o sea, digamos, sí, háblame de fake news, háblame del problema de los medios de comunicación, pero no me digas que no tienes una alternativa, porque no lo tienes. Pero pareciera más que sea la mentira más descarada. Y lo mismo estamos viendo en ciertas actitudes, ahí sí de bajo rango, pero en ciertas actitudes que hay en algunas entidades en Guatemala, que es lo mismo, quieren atacar a medios de comunicación, concretamente no los más grandes, porque los más grandes son esos 4 canales que tiene monopolizados un señor mexicano que vive en Miami, que se llama Ángel González. Pero los medios de comunicación, que siendo minoritarios, porque es que la realidad, o sea, por lo menos en términos de canales de televisión, Guatevisión es de los minoritarios frente a esos 4 grandes canales monopolísticos, causa roncha. Y esos son los grandes problemas que están llevando hacia abajo al Estado guatemalteco. Eso es algo ridículo, absurdo, y hay que reaccionar frente a una tontería como esa. El resquemor o el resentimiento de el maestro de Jimmy, o sea, de Álvaro Arzú, viene a partir de los acuerdos de paz. Queda claro en esta entrevista larga, creo que es de año y medio, que cada ciertos días se juntan y tienen esto, y luego sale este libro, que él le echa mucho de la culpa de lo que pasó, digamos, durante el proceso de paz a Prensa Libre. Y dice, logramos la paz. Aunque el diario Prensa Libre hubiera vaticinado al principio de mi gestión que si la paz no se había podido sacar adelante, y empieza a explicar que siempre hubiera sido malo porque el gran enemigo que ve, entonces no me sorprende que
Arzu vea a este enemigo y que ahora Jimmy Morales vea a este mismo enemigo. Y acá hasta le pongan nombre y apellido. Ven a la prensa como oposición. No, ven a prensa no libre. prensa, en este caso es prensa libre. Hay que decirlo, el alcalde Arzu no es enemigo de Ángel González y los canales abiertos están constantemente ellos tienen 2 minutos de infomerciales que son noticias falsas. ¿Qué es un infomercial? Eso sí es fake news, o sea, esa sí es noticia falsa. Un infomercial es un engaño. Es una pieza que va dentro de las noticias. Que va dentro de la noticia, no producida por el medio de comunicación, sino producida por la entidad que sea, ya sea partido, ya sea... Había la municipalidad de Sandra Torres. Sandra Torres, me acuerdo perfectamente, en la época de las elecciones de 2011, ahí tenía sus notas que estaban grabados por su equipo de campaña. El micrófono era diferente. Le agarraban la cinta y se la daban a los camaradas de Noticiete y demás, y te la ponían ahí como si fuese una noticia del canal. Pero es vergonzoso. Vergonzoso, pero contra esos no hay. Pero lo que dice, entonces no es podríamos decir es contra. Pero miren, el ataque a uno es el ataque a todos. Y eso hasta los canales de Ángel González deberían de entenderlo. Creo que es difícil que lo entiendan. Porque es una cuestión en la cual ya no se ve solamente si es prensa libre, porque no se está atacando un medio al final. Hay un principio mayor y más grande detrás de que es precisamente el derecho de informar y ser informados, y no solo eso, sino también la libertad de informar. ¿Y a quién le conviene más la libertad de informar y ser informado? A usted, televidente. A usted es el que más le conviene un mercado abierto con opciones. A usted es el que más le conviene la posibilidad que usted decida, este sí, este no, ¿verdad? Pero me parece interesantísimo. Todo el relato en realidad termina en esta cuestión casi maniquea de decir, lo malo se debe a un medio que se llama Prensa Libre, ¿verdad? Y de vez en cuando sí al Peladero y a Chepe Zamora, y de en cuando sí, fíjense que Dionisio hizo no sé qué cosa, pero es ya personalizada la cosa. Ya. Y a ese tal, ¿cómo es ese sujeto? Que era Mario Antonio Sandoval. Hay que decir que tampoco le tenía mucho cariño el alcalde Arzu a... Ahora a José Rubén tampoco le tiene. Bueno, tampoco, sí, pero yo iba a hablar de otro medio que es Crónica. De hecho hay todo un apartado aquí con relación a Crónica, que era una fantástica de Francisco revista. Pérez de Antón. Era una fantástica revista la de Paco Pérez de Antón, como todo lo que hace Paco Pérez de Antón. Una fantástica revista, lo mejor que ha tenido como revista, creo yo, Guatemala, y el alcalde Arzu se dedicó a intentar minarla todo lo que pudo y lo consiguió. Bueno, vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF Jimmy Ataca. Hablaremos sobre estas reacciones del mandatario y si hay una estrategia detrás para, pues repeler las investigaciones y las notas periodísticas que vengan de medios de comunicación independientes. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Jimmy Ataca. Estamos hablando de las reacciones del presidente Jimmy Morales respecto al trabajo de medios de comunicación independientes. Esto comenzó desde ayer. Escuchemos las declaraciones que dio en este acto oficial. Si ustedes pueden ayudarnos dando mejores noticias de las que salen y que se les hace tanta publicidad porque esas se venden solas, si ustedes nos ayudan a contar las cosas buenas que están pasando en el país, se los vamos a agradecer. Y conste que no estamos pidiendo que digan mentiras. Que hoy publica una noticia que dice cómo se le puede dar ayuda a una fundación que donó medicina vencida. ¡Mentira! Declaraciones tanto de ayer como hace algunos meses. No es la primera vez que el presidente Morales reprocha el trabajo de medios de comunicación y dice o hace la invitación, la exhortación de enfocarnos en los temas positivos. Filosóficamente yo me preguntaría, ¿qué es el tipo de cobertura que quiere el presidente que se realice? ¿Quiere que veamos hacia otro lado? Las noticias positivas, claro. ¿Qué son para el presidente Morales? Él fue claro en que la persona que le dijo, ¿verdad?, que
que le dijo que había dicho, es de tercera fuente para principiar, ¿verdad? Que dijo entonces el periodista Sandoval era que, que por la noticia, imagínate, estás hablando casi de un delito, que por la noticia buena había que pagar, eso fue lo que dijo él. Y yo creo que esas declaraciones son, porque ahí está acusando directamente a un ciudadano. Y eso es lo que creo que sí debe hacernos pensar. Pero básicamente lo que está pidiendo es lo siguiente. El presidente Jimmy Morales pide que por favor, ya pidió favor, que solo se publiquen noticias buenas acerca de él. Que no sean mentiras, dice. Pero que nos enfoquemos en lo positivo. Digamos, si ha sucedido algo en el gobierno que es noticia, yo creo que, es nuestra responsabilidad publicarla. Ese es el sentido de la noticia. Aquí quiero referirme a estrategias. Yo creo que de parte de un cuerpo de periodistas siempre se está buscando qué es periodísticamente interesante, que quiere decir que tiene un impacto, que viene de una fuente pertinente. Del lado de las instituciones, se supone o deberían existir estrategas de comunicación que también pues le den realce a los temas que está llevando adelante el gobierno y las instituciones. Y ahí es donde está fallando. Existen estrategias de comunicación para hacer eso precisamente. Claro. Y le vamos a dar un consejo al presidente. Una de esas estrategias de comunicación no es llorar en discursos de que no le hacen buena cobertura. Esa no es una de las estrategias de comunicación. Claro, el presidente lo que quiere es que se diga que ha ejecutado el 50% o que ha ejecutado un porcentaje en un ministerio sin decir que lleva en ese ministerio X porcentaje muy grande sin ejecutar, por ejemplo. O quiere que se utilice la estadística que sí le favorece concretamente y que se haga constantemente y que eso va de alguna manera a mejorar el país. Todo eso es mentira. El periodismo en todas partes del mundo no va sobre eso. Y esto es la naturaleza misma del periodismo. Tanto de la parte de los que se producen noticias como la parte que reciben las noticias. Y esto se estudia en primero de carrera en facultades de comunicación. Hay incluso experimentos que lo demuestran. Los seres humanos se preocupan por problemas. No se preocupan por cosas que están solucionadas. Se preocupan por problemas. Entonces, en su día a día, cada uno de los televidentes, cuando se levanta por las mañanas, no ocupa su mente pensando en todo lo que está solucionado de su vida, sino lo que hace es pensar qué no está solucionado de su vida. Eso es lo que hace. Y la mente humana está pensada, además, o está diseñada, vamos a decirlo así, para buscar problemas. O sea, cuando tú tienes, y esto le pasa a la gente que a lo mejor tiene garantizada la manutención sin trabajar demasiado porque tiene un gran capital en su vida, él solito se va buscando cosas que hacer, y esas cosas que hacer implican de alguna manera problemas a resolver. Y esto es así en absolutamente todo. Políticas públicas es una forma de solucionar problemas. Y lo que posicionar una política pública. Que ha llegado el autobús a tiempo no es noticia. Aquí ni en ninguna parte. La naturaleza del periodismo no va sobre eso. La naturaleza del periodismo es el autobús X se accidentó y hay X cantidad de fallecidos. Esa es la naturaleza misma del periodismo. ¿Y por qué digo de los que producen y los que reciben? Porque se ha demostrado con experimentos que cuando tú tienes una pila de periódicos de este tamaño con buenas noticias o con noticias, digamos, diciendo que las cosas están funcionando fantásticamente bien, y una pila de diarios con noticias que implican problemas, que implican polémica, que implican solución de cosas que todavía no están solucionadas, la gente se va a leer esas que no están solucionadas. Pero insisto, es la misma naturaleza humana y la misma naturaleza del periodismo. Para hablar de cosas que ya se han solucionado o que ya están solucionadas, o problemas que no tenemos, por ejemplo. O sea, para hablar de los problemas que sí pueden tener en países de África, que no tenemos aquí porque tenemos mejores instituciones y porque tenemos una economía más desarrollada, pues el periodismo no está para eso. Si quieren, está en la academia, está en otra clase de foros de discusión, pero el periodismo está para ver los problemas
del día a día, igual que en el día a día las personas se preocupan de las cosas que no están resueltas. Esto, insisto, se estudia en el primer día de la primera clase de comunicación que uno recibe en la facultad. Ahora, doy un ejemplo que incluso acá lo hemos abordado algunas veces, los índices de violencia que han venido, que se han registrado a la baja. Hemos dicho eso, hemos hablado de eso, se puede anotar como un logro de gobierno y lo hemos analizado. Ahí es donde tu pregunta de estrategia toma una ahí es relevancia. donde se puede implementar una estrategia de comunicación para que ese sea el tema. Exactamente. Ok, estábamos, de hecho, precisamente la razón de la semana, esta semana primera de enero, de traer, por ejemplo, a uno de los mejores investigadores de Guatemala, muy acucioso, muy fino en lo que hace, Carlos Mendoza, fue precisamente para que entráramos a la discusión de qué ha pasado desde el 2000 a 2017 y cómo subió la violencia hasta 48 por cada 100,000 y cómo ha ido descendiendo. No sabemos las razones, es una de las grandes incógnitas, pero a niveles del año 2000, a 26 otra vez por cada 100,000, siendo mayor la población. Bueno, entonces ahí los encargados de estrategia de comunicación del presidente, en un caso muy específico, tuvieron que haber tomado entonces ese número y por lo menos bajó del 29 al 26 durante el periodo del presidente, porque esto la baja va de muchas administraciones desde 48 hasta hoy. De hecho, sube 48 durante la UNE y ha habido esfuerzos que han ido, a veces pero ahí tenía que hablar el presidente. Ahí tenía que salir. Les voy a poner un ejemplo. Pero no lo utilizaron. Igualmente, no lo utilizaron. Esa es la realidad, pero igualmente la tasa de homicidios está muy alta. Sí, 26 todavía es una tragedia. Guatemala es un país es un problema que no se ha solucionado. Exacto. Ese es mi punto. Cuando yo ahora que vengo de España, de haber pasado después de 5 años sin estar ahí, después de haber pasado un tiempo conectado más a la realidad española que a la realidad guatemalteca, no hay ni una sola noticia sobre el índice de homicidios. Es una cosa que ni se menciona. ¿Por qué? Porque es un problema muy pequeño. Es un problema... Los muertos en carretera por accidentes son el problema más grande. Y eso sí es noticia. No crean que todo el mundo... Abren los informativos y dicen, la tasa de homicidios en España está muy baja. Sí, porque lleva baja ya hace muchos años. Sí. Pero los accidentes siguen siendo un problema. Y en el caso de los accidentes de tráfico pasa lo mismo que los homicidios de 2009, que en España llevan bajando, de hecho lleva bajando como 40 años en la tasa de muertos en carretera, comparada con la cantidad de vehículos en circulación Pero la tragedia sigue. La tragedia sigue porque es un problema del que hay que preocuparse. Dentro de ese mismo esquema, nada en comparación con lo que hay aquí, pero las muertes de mujeres a manos de sus parejas sí se reportan cada una, cosa que aquí no se reporta, no hay una nota por cada mujer que muere a manos de un compañero sentimental, normalmente. Eso no pasa. En cambio en España, aquí porque las mujeres mueren por muchas razones, entre ellas esa razón. Los homicidios en España son fundamentalmente por esa razón. Esa razón. Y por eso sí se reporta constantemente. Claro, de verdad, es de tener madurez política y saber en qué negocios está. Es más, el negocio de la política en sí mismo es resolver problemas. El presidente Morales debería levantarse por las mañanas y no decir, qué bien estamos en esto, qué bien estamos en lo otro, qué bonitos son los volcanes, qué precioso es el clima en Guatemala, sino que tiene que preocuparse por los problemas. Problemas, por ejemplo, carreteras, ¿verdad? Problemas, estado de salud. Y temas en donde muchas veces no ha tomado la iniciativa, sino a raíz o en reacción a unas publicaciones, ves que el presidente comienza a trabajar en algunos puntos específicos. Tenemos una de las ejecuciones más bajas, por ejemplo, de los últimos años, de presupuesto. Claro, lo que quiere él con ese escenario, y además el escenario, de lo que pasó el 27 de agosto, mucho peor de lo que pasó el 15 de agosto, el hecho de que este Congreso le ha protegido en una investigación que ha sido muy malo a la hora de explicar el financiamiento del FCN, ha sido muy poco claro a la hora de explicar ese financiamiento. Todas esas cosas que son, de verdad, cualquier política del mundo
no es una gran conspiración de los medios de comunicación contra el poder, es que es el papel de los medios de comunicación que tienen que ser críticos contra el poder, porque al poder, que es el poder que le gusta a Arzú, le empiezas a ser complaciente, decirle que lo está haciendo muy bien y que son muy guapos y que son muy listos, y obviamente ese poder se va a dedicar a abusar. Claro. Y el peligro grande, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Y aquí varias preguntas. ¿Qué es lo primero que un dictador quiere controlar siempre? ¿La información? De hecho, no es ni la economía, es precisamente los medios de información. Y vamos, y desde cualquier ejemplo, desde Norcorea hasta Venezuela, los primeros que caen en esta tentación es los dictadores siempre quieren controlar los medios. Controlar los medios es una forma de decirlo, es controlar a la gente que está en los medios. O sea, ese es el primer gran peligro. El segundo gran peligro es precisamente el usuario de medios. Y por eso es que el 35 aquí o uno va a otros países, siempre hay una norma constitucional que protege esto, tanto como la posibilidad de reunirnos, tanto como la libertad de optar por cualquier religión que usted quiera, pero todo eso está basado en la responsabilidad que tiene el Estado de defender este derecho, pero al mismo tiempo que no es un derecho de solo periodistas. Mire, el derecho a libre expresión no está garantizado para periodistas, o digo, solo para periodistas. El 35 es para cada ciudadano guatemalteco, para cada ciudadana guatemalteco. El 35 nos protege a todos. Y la protección de uno, en realidad es la protección de todos. ¿Por qué? Porque cuando un dictador empieza con uno, ya agarró a todos. Y es esa mente dictatorial, es esa mente ubiquista, ¿verdad? Es esa mente de hombres contra hombres, unos con H y otros sin H, ¿verdad? Es esa mente, ¿verdad?, de querer controlar entonces el flujo de información. Y cada vez es más difícil por esto. Cada vez es más difícil, pero más complicado. Que no se preocupe, esos canales a los que él sí va a ser entrevistado, que son los que tienen mayor audiencia, porque son los que son el monopolio de la televisión abierta en el país, no le atacan tanto. No. El canal de gobierno, eso sí es una maravilla verlo. O sea, verse el canal de gobierno, estamos en Suiza. Es fantástico. Que no se queje, claro que hay medios de comunicación que hablan maravillas del gobierno de Jimmy Morales. Entonces, bueno, permita que la audiencia tenga la posibilidad de acceder a una actitud más crítica. Y no será la petición, por favor, créanle a esos medios, la del presidente. ¿A qué credibilidad tienen esos medios? Por eso, pero entonces la petición de él, el lamento y el llanto no será, créanle a esos medios en donde somos Suiza. No sé. Vamos a la segunda pausa de la noche. Al regresar seguiremos hablando de este tema y también, bueno, el Congreso de la República ya convoca a la comisión postuladora para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Jimmy Ataca. Antes de seguir con esta conversación, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas que esta noche traerá Sin Reservas. Adelante. Gracias, Benkei. Esta noche en A Fondo Sin Reservas haremos un recorrido turístico por los lugares más bellos del departamento de Huehuetenango, entre estos Puerta del Cielo, Laguna Magdalena y Laguna Ordóñez, para reconocer el valor único de la naturaleza y así los turistas y lugareños aprendan a conservar la diversidad biológica de esta hermosa región y poder convivir en equilibrio con la madre tierra. Así que no olvide que usted y yo tenemos una cita luego del análisis de Sin Filtro. Los esperamos. Así es, sin duda vamos a estar pendientes de esos lugares hermosos que tiene Huehuetenango. Seguimos con el tema, la etiqueta SF Jimmy Ataca. Aparte de el rifirrafe que tiene el presidente en estos momentos con algunos medios independientes, también este día el Congreso de la República instaló la comisión de postulación para seleccionar al fiscal general y jefe del Ministerio Público. Preguntaban respecto a la fiscal general Telma Aldana si está dispuesta a correr nuevamente para ocupar la Fiscalía General. Esto fue lo que respondió Telma Aldana. Yo he manifestado reiteradamente y públicamente que hasta el día de hoy
mi decisión ha sido de no postularme a la reelección. Sin embargo, debo de reconocer que siempre hay oportunidad de reflexionar y sin duda analizaré hasta que la comisión de postulación cierre el proceso de convocatoria a quienes se quieran postular. Porque todos esos sectores que se han visto afectados por la acción que el Ministerio Público ha desarrollado durante estos años van a hacer todo lo posible por impedir que una persona como la señora Fiscal General de la República actual pueda ser elegida para el nuevo periodo. Y esa es la lucha en la que nos encontramos. Aquí estamos en un momento definitorio. Y eso depende entonces de la manera como la comisión de postulación asuma la selección de los 6 candidatos a fiscal general y naturalmente de la decisión final del presidente de la República. Eran las declaraciones de la fiscal Telma Aldana y también del comisionado Iván Velázquez sobre este proceso que se avecina y se ve complejo. Ya el Congreso, como les decía, convoca a esta comisión de postulación. Cambia un poco el tono, o bastante. Telma Aldana, que en un principio dijo que no estaba interesada en postularse nuevamente para la fiscalía. ¿Están cambiando las cosas? ¿Hay un aire diferente en estos momentos que le hace a la fiscal analizar la posibilidad de reelegirse? ¿Estor? Bueno, al principio había sido tajante que no iba que no le interesaba. Y eso ella misma lo reconoce en lo que escuchamos, ¿verdad? Coma. Pero, ahí viene el pero, hay espacio de reflexión y espacio de oportunidad. Yo, pues pasándola muy bien en radio, decía que se puede dar el modelo de la fiscal anterior a Telma Aldana, que esta fiscal de hecho llegó estaban casi que cerrando la puerta y cuando ella logró meter sus papeles, ¿verdad? Porque lo hizo horas antes que cerrara la convocatoria. No lo hizo como lo hicieron otros, ¿verdad? Un tiempo en adelanto, cuando empieza la convocatoria, que ahorita la comisión de postulación va a empezar a dar el cronograma. Sino que fue en el último momento y fue al final nombrada fiscal general. Lo que creo que en realidad la reflexión no tiene que ver con asuntos familiares ni con asuntos personales. La reflexión tiene que ver si la comisión de postulación va a ir por gente que sea, digamos, afín a ella o a cierta agenda que se estableció en el MP o que ella dejaría establecida en el MP y a la agenda también de Iván Velázquez y a la agenda de The Embassy, o no va a ser así. Y entonces ahí es como, mire, en todo caso, ya dije que no, pero voy a estar aquí con mis papeles de una vez por si las moscas, ¿verdad? Ahora, el proceso se va a ver diferente si entra una figura como Telma Aldana a correr. Totalmente. Completamente. Y cambia también el balance de los candidatos. Sí, pero los dos candidatos, al final el juez Gálvez dijo que sí, pero no, pero que a saber si sí o si no, pero que no, y que a mí me sonó más como todo lo contrario. Más como un no, sí, pero también puede ser todo lo contrario. Ok. Ahora, el ministro de Gobernación, era el ministro Rivas, él sí ha sido muy claro en decir que sí participa en este proceso y tal vez posiblemente a la hora de la hora ya no participe. ¿Ya? Pero no sé si ahí seguiría, entonces habría un seguimiento de la agenda de Aldana y la agenda CICIG-MP o no, aún con Rivas al frente. No sé si tiene la fortaleza también el ministro en estos momentos, la fortaleza política me refiero, para llegar y hacer todo lo que tenga que hacer en ese proceso, que hay mucho, el proceso es un proceso político, nos gusta o no nos gusta, un proceso político, que sí hay ciertos requisitos, ¿verdad?, de estudios y eso, pero al final es un proceso político. Y si ven que ese proceso no llega favorable al otro, entonces caería este. Ahora, lo interesante sería, y en uno de los escenarios que yo discutí esta tarde, si, por ejemplo, entre los 6 que llegarían al presidente Jimmy Morales, ¿qué tal si entre los 6 que llegan al presidente Jimmy Morales estaría tanto Telma Aldana como Francisco Rivas? ¿Por quién se decantaría? ¿Por quién se decantaría? Interesante porque sería un poco complicado hacerlo por su ministro, pero sería más complicado no hacerlo por Aldana.
Entonces, lo que discutíamos anoche, ¿verdad? ¿Qué tipo también de candidatura, qué tipo de propuestas llevará las comisiones de postulación al final al presidente, al Congreso y luego al presidente, ¿verdad? Que son 6 que tendría que ser. La comisión tendría que buscar, la comisión de postulación tendría que buscar 6 eminencias, 6 excelencias y 6 honradeces, porque esos son los 3 requisitos que le pone, ¿verdad? Capacidad, idoneidad y honradez, ¿verdad? Y yo por eso preguntaba si en las combinaciones no se podía dar a alguien que sea capaz pero que sea mañoso. ¿Ya? No se descarta, ¿eh? No se descarta. Ahora, pero ¿qué pasaría si ese proceso se da? Y yo creo que regreso a las declaraciones de Aldana, y mire, yo dije que no, pero dadas las condiciones, tal vez sí. En eso estamos y ahorita. En eso me quiero quedar. Dadas las condiciones, ¿qué son estas condiciones? Pareciera que, de la comisión de postulación. que la pelea va a ser dura, va a ser difícil, y que entonces ella pudiese entrar, como se ve que es un perfil ya diferente, con un tiempo ya ejerciendo el cargo, para pelear esa reelección. Sí, que va a ser sería muy difícil que la comisión de postulación no estableciese un sistema de puntos donde ya fuese una de las 6 seleccionadas. Donde ya fuera descartada, digamos. Descartada, tendría que ser muy interesante cómo lo podrían hacer, y eso obligaría al presidente Morales a elegirla o no elegirla. Y eso, haría que el presidente Morales tuviese que hacer un movimiento muy arriesgado, porque tendría que ser muy evidente si no la elige a ella. O muy justificado de por qué no la elige. El presidente a ella. No ha justificado pero absolutamente ese es el nada. problema. Hizo lo que hizo el 27 de agosto y no ha justificado a día de hoy por qué lo ha hecho. No nos ha puesto los ejemplos, no nos ha dicho a mí me extorsionaron, a mí me dijeron que hiciese esto y que hiciese lo otro. No lo ha dicho delante de los guatemaltecos. Porque tendría que decir quién se lo dijo. Bueno, y eso no lo va a decir. Y la decisión de elegir al fiscal va a tener esos mismos matices. A ti te llegan a todos nos llegan los rumores que va diciendo la presidencia. No, es que al presidente, el comisionado le llegó a decir que tenía que hacer esto y que tenía que hacer lo otro, o si no. Esas cosas, esos chismecitos que los van diciendo por ahí para que de alguna manera para establecer agenda, pues para influir en la opinión pública a través de, si se quiere, personas que tienen espacio en los medios. Bueno, si esa es la realidad, que salga y lo diga. Que tenga los arrestos de decir a mí personalmente, esta persona me quiso extorsionar con llevarme a juicio, y ahí lo tienen ustedes, me está intentando llevar, y eso no se puede permitir, y con el discurso te vas a Naciones Unidas a decirlo. Claro. Pero eso no lo ha dicho el presidente. Entonces el presidente no va a dar ningún tipo de explicación, pero teniendo en cuenta que ha mejorado muchísimo la relación desde finales de septiembre, que estaba muy rota, ha mejorado muchísimo la relación con la Embajada de Estados Unidos. Darle la vuelta a la agenda de Estados Unidos en temas de CICIG, que ya sabemos clarísimamente cuál es, sería muy difícil para el presidente, y mucho más si la candidata es Estel Maldana. Si hay 6 candidatos no tan claros, vamos a decirlo así, no tan posicionados, porque hay como 3 desconocidos y 3 que se conocen, pero a lo mejor el presidente sí es capaz de decir, prefiero a este. ¿Hay un escenario entonces real de que pueda elegirse un fiscal que no sea de la línea de Estel Maldana? Pues es posible. La actual diligencia. Es posible, claro que es totalmente posible. O sea, yo la veo entrando por eso, por ese temor. Y digamos, porque esa es una variación de una cuarta teoría que yo tenía. ¿Qué tal si llega, digamos, qué tal, y partamos de las universidades? Porque ahorita le está cayendo palo a las universidades, ¿verdad? Y dicen, sí, que esas universidades de garaje, de cartón, que no tiene graduados y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué tal si las universidades dicen, están hablando de nosotros, van a ver los candidatos que les vamos a mandar? ¿Y quién va a poder tener eso? Y nadie puede recriminarles nada. Porque están en comisión de postulación. Según la norma, si tiene una facultad de Derecho, tiene todo el derecho de participar, tenga o no tenga graduados, porque la norma nos dice que tiene que tener graduados. Pero entonces ya le empezaron a echar penca a esta universidad, a esta universidad, a esta universidad y a esta universidad. Ojo, que le empezaron a echar penca a la mayoría de universidades, que son las que tienen que elegir. ¿Qué tal si deciden irse por alguien que vaya en contra totalmente de eso? Eso sería interesantísimo.
Eso sería y pueden llegar llamativo. y aún hablar con el presidente y decirle, mira, ahí se lo pusimos en bandeja de plata. No, le ponen 6 que vayan en contra de la agenda Aldana. Entonces, ahí es donde creo que ella estaría entonces ya con su folder y todo lista para salir corriendo si eso sucede, aunque tengan que botar la puerta 5 minutos antes que termine la convocatoria. Si Aquí saben están que mis una papeles, comisión ¿no? de postulación atomizada no va a seguir o no va a elegir digamos, aquellas personas, aquellos perfiles que son afines a la línea de trabajo de Telma Aldana y de CICIG, yo creo que ella sí va a entrar a luchar por quedarse, para mantener el control del MP por 4 años más. Es que estamos especulando mucho. Puede ser que simplemente quiera agitar un poquito a los que sabe que son opositores a la agenda. Puede ser que esté de facto contemplando volver, puede ser que nunca consideró no presentarse de nuevo y que el decir que no se iba a presentar era una estrategia para después sí presentarse. O sea, hay muchísimos escenarios y se verá qué es lo que va a hacer definitivamente. A mí, sinceramente, me convenció mucho su negativa y su actitud al inicio de no presentarse, y de hecho yo tengo que decir que me convenció que quizá lo mejor sea que no se presente y que haya renovación de liderazgo en el MP. Sería fantástico. ¿Por qué tendría que hablar ahora? ¿Qué liderazgos podrían llegar también? Porque, o sea, ¿vieron más escenarios en los con los que no contaban? ¿En donde podían perder más? Se ha debilitado tanto la CICIG y el mismo MP políticamente y aún frente a la ciudadanía, de manera tal que sí están viendo una posible y casi inminente llegada de alguien que va en contra de la agenda. Pregunta aquí a ver, la pregunta y vamos al corte. Dice, ¿y será que Jimmy, hablando de SF, Jimmy Ataca, también le va a reclamar al Departamento de Estado, esto sería Rex Tillerson, por lo de reconsidere viajar a Guatemala? Ya que le va a decir, usted, señor Rex Tillerson, solo lo malo ve de Guatemala. Pregunta aquí don Selvin Dubois. O que solo lee tal vez medios que están dando una imagen negativa de Guatemala. A mí me parece el sarcasmo de la Estado cae en eso. Bueno. Vamos a la pausa y vamos a responder esa inquietud del usuario. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro. La etiqueta SF Jimmy Ataca. Al terminar el bloque anterior, Estuardo daba lectura a un mensaje que nos enviaba Julio. Selvin, sobre, entonces también Jimmy Morales la va a emprender en contra del Departamento de Estado por esta alerta, advertencia que emite a sus ciudadanos. Pero lo que decía Daniel en el corte nos dio más risa, ¿verdad? ¿Por qué se fijan en 26 muertos por cada 100,000? No se fijan en los 16 millones que están vivos o algo así, ¿verdad? ¿Por qué reportamos los 15 muertos diarios y no los 16.499.985 que sí viven cada día en Guatemala? Esa es la lógica absurda de lo que te está diciendo. Esa no puede ser la lógica, y por eso, por eso te tienes que fijar en los 15 que han sido asesinados. Nos envían mensajes para que nosotros hagamos el esfuerzo, ya lo hemos hecho, de dar algún tipo de solución o sugerencia a quienes llevan a cabo la estrategia de comunicación del gobierno. Ya lo hemos hecho, Estuardo, Daniel. Más no lo podemos hacer. Y hay un problema que no se ha solucionado, lo mencionaba Daniel también. Bueno, ese problema, por ejemplo, el desempleo. El Ministerio de Trabajo puede echar adelante políticas públicas para fomentar algunas condiciones que puedan incentivar el empleo, que, ojo, viene de la iniciativa privada. Correcto. Entonces, ante eso hay que hacer alianzas, y la estrategia de comunicación es posicionar ese tema como un problema que se busca solucionar, que es de interés general, que tiene incluso puntos periodísticos que nosotros, los periodistas, vamos a buscar y nos van a interesar para ofrecer en la redacción. Así se trabaja, no es improvisando, no es
alabando todos los días a las autoridades como se hace buen periodismo o como a él le han contado que se hace el buen periodismo. No sé quién le está asesorando, no sé quién se lo dice, pero puede el presidente tener la oportunidad para posicionar sus temas. Otro ejemplo, el sistema penitenciario. Lo hemos hablado. Es un problema que no tiene solución, pero que él puede tomar la iniciativa para buscar cambiar el problema y el caos que se vive en el sistema penitenciario. Hoy en la tarde había casi que un movimiento violento en el preventivo, un zafarrancho de las familias que querían entregar sus encomiendas a los reos. Y bueno, usted vio las imágenes en el noticiero. Hay un problema que no tiene solución, que el presidente puede tomar iniciativa para proponer algunas alternativas y colocarlos como tema central de debate. Pero lo que no se vale es improvisar y echarle la culpa a quienes te señalan tus errores o tu falta de iniciativa, que es lo que hemos dicho acá. El presidente tiene el error de reaccionar tarde o reaccionar a la defensiva, echándole la culpa a los demás y no hace un mea culpa de las cosas que no ha realizado bien. Perdone, pero a los que les encanta decir este discursito de las malas noticias y esa misma gente que normalmente tiende a tener un sesgo perfectamente aceptable ideológico, ¿no se dedicaba a decir las cosas buenas que se estaba haciendo el gobierno Colom? Curiosamente esos no estaban diciendo, no, hablemos de lo bueno. Cuando estaba Sandra Torres repartiendo clientelarmente las bolsas para ganar bolsas de votos, que es lo que quería ella, bolsa por bolsa. Usando el presupuesto del Estado, poniendo su cara por todas partes. Y al ejército. No, para hablemos de las cosas positivas. Por favor, es que no se lo cree nadie. Es que es una actitud y un discurso que no se lo cree nadie. Tienes que decir, medio de comunicación, lo que yo quiero que digas. Tienes que decir exactamente mi opinión. Y ahí sí eres un medio de comunicación respetable. Ahí sí me quito el sombrero. Ahí sí. Seamos maduros y seamos críticos. Se puede criticar a medios de comunicación y se puede criticar a Guatevisión, que es una entidad perfectamente imperfecta y que se merece mucha crítica en muchos momentos. Campos. Y por supuesto hay que estar abierto a esa crítica como Guatevisión y personalmente los que estamos aquí opinando regularmente también critica, porque nos podemos equivocar, podemos no ser serios y profesionales al respecto. Y hay que estar abierto a esa clase de crítica, pero lo que digo, no lo sustituyamos, perdón, por Vea Canal, o por los canales de Ángel González, o por las estupideces y basuras que se dicen en redes sociales, que son pura difamación constantemente. Los mismos que se quejan de los medios de comunicación muchas veces te vienen diciendo que eres un facero. ¿Por qué? Por su cara bonita. Porque como no opinas como yo, entonces te están pagando alguien. Bueno, alguien te paga, ahí sí demuéstramelo, por favor, porque en mi cuenta no está apareciendo el dinero. Entonces, la idea es, hay que intentar subir el nivel del debate y ahí el presidente está haciendo un flaco favor al respecto. Mira, cuando hablas de estrategia es muy sencillo. Identifiquen el problema, ¿ya? Identifiquen el problema. Y ya que nos pedían que le diéramos consejos, muy sencillo. Identifiquen el problema. Ese problema, voltéenlo y ese problema se convierte en objetivo. Cuando hagan el análisis van a encontrar entonces todos los participantes dentro de ese problema o posibles participantes, stakeholders dentro de ese problema. A partir de problematizar y para convertirlo en objetivo, es que entonces pueden empezar a diseñar. Pero eso no creo que lo hagan. Esa es una cuestión que no solamente se hace para estrategia de comunicación, eso se hace casi para todas las empresas, lo hacemos en todos lados, ¿verdad? Donde tenemos un problema, tenemos un reto, y lo que hacemos, lo volteamos, ese reto, ese problema lo convertimos en reto, y luego en objetivo, y nos proponemos como meta solucionarlo, y entonces ya buscamos los medios, los modos, los costos, las personas, los tiempos, ya buscamos todo eso. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, no, tampoco es cosa del otro mundo, pues, tampoco es un, no sé, balance scorecard el que tenga que hacer el presidente. Ahí se murieron todos cuando les dije que es balance scorecard. No tienen que hacer eso. Si lo pudieran hacer, magnífico, pero no lo van a hacer. Entonces, muy sencillo, problematicen, volteen, conviertan en objetivo, miren lo que necesiten y vean a todos los participantes y actores posibles, y a partir de eso hagan sus escenarios y ahí van saliendo las soluciones. Entre esos escenarios también hay que imaginar aquellos momentos en donde puede haber crisis de comunicación,
y ser flexibles. Y un problema que se tiene que solucionar de este proceso es que hay que ser flexibles. La capacidad de poder reaccionar. Sí, pues, si mañana hay un temblor, un terremoto, hay un huracán, hay cierta flexibilidad. La construcción de la estrategia debe permitir cierta flexibilidad. Entonces, porque si las cosas no salen bien, echarle la culpa al otro, ese es primero falta de liderazgo, pero segundo es lo peor que se puede hacer. Y segundo quiere decir que hay, entonces, quienes están correspondiendo o tienen la responsabilidad de corresponder a esta estrategia, que es muy sencilla, ¿verdad? Hacerla ya en papel y todo, sí cuesta más, pero muy sencilla, y proponérsela al presidente, entonces están fallando también, ¿verdad? Pero ahí pregunto yo, ¿de dónde salieron esta gente que está alrededor y que viene? Y ahí regresamos otra vez al punto central, que salieron de narrar partidos allá, donde el mexicano, pues. Entonces, imagínate que cuando pues, la cuestión era narrar partidos, que no tengo nada en contra de la narración de partidos, al contrario, pero se hubieran quedado narrando partidos, ¿verdad? Para eso hay, y el presidente con su estrategia de que tenemos tal problema, bueno, busquen dos expertos, tenemos tal problema, busquen otros dos expertos, tenemos tal problema, busquen otros dos expertos, como no sabe cómo hacer, entonces para todo es la búsqueda de expertos. Y no tiene que saber todo, pero no, es que no lo tiene que saber todo, pero filtrar. La metodología sí. Esa sí es su responsabilidad, y entonces ya con un objetivo muy claro, ya con el árbol de problemas, pues ya entonces volteado con todos los objetivos bastante claros, ¿verdad? Tiene que priorizar, no va a poder cumplir con todo, entonces tiene que priorizar cuál es principal, y a veces priorizando uno le soluciona el 7 y le soluciona el 9, y solucionando el 7 también le puede entrar entonces al 14 y al 23. Entonces, ahí esa es una lógica que tiene que utilizar. Yo sí estoy convencido de que él está ya ganado por ese libro, por lo que dice ese libro, por esa teoría, ese relato de ver el enemigo. Mejor cambia de lectura, presidente. Le vendría muy bien a Jaime Morales aprender de Arzú. Porque con todas las fallas de Arzú y con todo lo crítico que hemos sido y que seguimos siendo de Arzú, es un político muy habilidoso para manejar y que su gente agenda. Sí hace lo que estábamos explicando ahorita en estrategia. Tienes un equipo que tiene acciones y que presenta acciones, maneja muy bien la agenda y es mucho mejor que Jaime Morales. Y que puede haber equivocación, si no estamos pidiendo la perfección, puede haber equivocación, pero prefiero, verá, en el mejor de mis intentos, habiendo analizado bien el problema y todo, equivocarme, que puedo entonces en la flexibilidad, afinar, cambiar de rumbo, poner, mover, quitar, agrandar, ¿ya? Que no haber hecho nada y solo echarle la culpa al otro, porque no dijo que yo estoy haciendo cosas buenas, eso no se vale. Si le están diciendo eso, presidente, mejor exíjales, pídales estrategias que sí funcionen, que sean efectivas y que sean suficientemente flexibles para adaptarse a cómo va cambiando la agenda día a día. La estrategia de comunicación además siempre tiene que ir acompañada de una estrategia de acción, ¿verdad? Que es lo que hace la municipalidad. La municipalidad hace obra y después comunica esa obra que ha hecho. Y cuando hay un problema reacciona y de una forma. Esa es la lección que debería aprender el presidente de y él tiene todas las herramientas para poder hacerlo porque es el que dirige el Ejecutivo, tiene músculo político para poder manejar esa agenda. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, de nuevo, bienvenido de vuelta. Ya te están preguntando algunas personas. Un poquito más pesado por las vacaciones. Yo pensé que en el análisis venía mucho más duro. Yo sí he podido, lo que tengo que decir es he podido descansar. Tengo un regalo, pero no lo traje. He podido descansar. A ustedes, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene nuestro director Arnoldo Sánchez con Cines Estrenos. Feliz noche.